Bien, vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a tener un momento de oración, vamos a inclinar nuestros rostros y si podemos, cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Amado Dios, nos acercamos a tu presencia una vez más para darte gracias por todas las cosas que haces en nuestras vidas, por todas aquellas cosas que nos enseñas, por enseñarnos, Señor, cosas imposibles de creer. Gracias, Señor, por la fe que nos das para poder sostenernos en cualquier lugar. Gracias, Señor, por tu cuidado que tienes para con todos los nuestros, para nuestros hijos, para nuestros padres y toda la familia, Señor. Gracias, Señor, por tu poderoso cuidado. Bendito Dios, en estos momentos te rogamos por tu palabra. Sabemos que tu palabra está bendita, Señor. Solo bendícenos a nosotros, Señor, preparando nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder estar atentos a tus verdades. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad y lo dejamos todo en tus manos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta noche es un tema extenso, de tal manera que no vamos a poderlo tocar todas las áreas del tema. El tema a tratar es la disciplina. A la verdad, eh, es un tema que muy poco se toca en las iglesias porque produce cierto temor, tanto para el que lo enseña como para el que lo oye. Nadie quiere estar bajo la disciplina de Dios, pero sin embargo es un atributo de Dios el de ser juez, el de ser santo. Producto de la disciplina es por el atributo que tiene Dios en relación a la santidad y tiene sus consecuencias. La, Hay una diferencia entre juicio y disciplina. Toda disciplina es un juicio, pero no todo juicio es una disciplina. Les voy a tratar de explicar la diferencia. Por ejemplo, cuando Adán pecó en el huerto, desobedeciendo la orden expresa de Dios, que dice, no comerás del fruto que crece en el medio del huerto, porque el día que lo hagas morirás, justamente sucedió eso. Desobedeció Adán, desobedeció Eva, y Dios los expulsó de un lugar donde solamente tenía que estirar la mano y poder alimentarse y pasearse, poner nombres a los animales y a todo lo que estaba ahí. Dios los expulsó de ahí y después de expulsarlo les dijo las razones de su expulsión. Maldijo a la serpiente, maldijo a Adán, maldijo a Eva y maldijo la tierra. Fue una disciplina para que ellos empezaran a obedecer y valorar las cosas que Dios hace y quiere de cada uno de sus hijos. Bien, eso es disciplina. Dios determinó que hay que juzgar el pecado del hombre y lo hizo, porque Él es soberano y tiene toda la autoridad. También nosotros podemos ver, por ejemplo, otro ejemplo en el caso de Noé, el diluvio. Todos lo recordamos, siempre lo hemos escuchado en la escuela dominical y es una historia hermosa. Y a veces los niños siempre se concentran en los animales, el chanchito, la jirafa, el rinoceronte, y la tortuga y todo lo demás, los conejitos. Es una historia muy ilustrativa, pero sin embargo, es una historia que es de temer, porque Dios decidió destruir a una humanidad completamente. No se sabe con exactitud cuántas personas murieron en esa primera creación. La Biblia dice que murieron todos, excepto 8 personas. Noé con sus hijos se salvaron. Bien, pero ese fue un juicio. Ese no fue disciplina. El propósito de la disciplina es corregir. Y para esto Dios nos advierte. Nos quiere corregir y nos quiere restaurar. O sea, restaurar nuevamente la relación que hemos perdido con Dios por nuestro pecado, por nuestra inclinación. Por esa razón Dios disciplina. Nosotros, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, si alguno tiene, por favor, busquemos el libro de Hebreos. Hebreos, Santiago. Hebreos capítulo 10 dice,
El versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hebreos 10:30, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y después agrega en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es la palabra que utiliza. La palabra que utiliza ahí es forberos. Cuando dice horrendo, es una palabra que en el original se encuentra forberos, que significa es aterrizante, o sea, es terrible, es horroroso. Esa palabra que dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, Dios nos muestra muchísimo su amor a nosotros. Una de las cosas, por ejemplo, que he notado ya hace bastante tiempo, es que nos gusta usar la palabra misericordia. Dios es misericordioso, y es verdad, Dios es misericordioso. La Biblia dice de que Él tiene, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Nuevas son. Dios muestra su misericordia de una manera especial para toda aquella persona que lo conoce. Ojo, tiene una misericordia muy especial para toda aquella persona que lo conoce. Y también tiene misericordia para aquella persona que no lo conoce. Dice que Él es benevolente y hace derramar su lluvia tanto para justos e injustos. Pero ¿qué diferencia hay entre la misericordia de Dios para el que lo conoce y para el que no lo conoce? Todos los cristianos, hermanos, están bajo una condición para que pueda estar bajo la misericordia de Dios. ¿Y cuál es esa condición? ¿Alguien nos recuerda? Hay una condición. Dios no regala la misericordia. Señor, sé misericordioso conmigo. Níger, toma la misericordia. ¡Pah! Otra manera, Señor, ten misericordia de mí. Bien, ahí está mi misericordia. No, hay una condición. ¿Cuántos de nosotros recordamos Proverbios capítulo 28, el versículo 13? Y ya en algunas ocasiones se ha usado esa cita. ¿Recuerdan? Proverbios 28, 13. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, si alguno no lo conoce, para marcarlo ahí. Proverbios 28. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Bueno, ya lo debemos haber recordado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, yo cometo pecado, pero no lo quiero reconocer. Los cubro, justifico mi pecado. Bien, él me dice, no prosperarás. ¿Qué más dice? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué significa para alcanzar la misericordia de Dios? No encubrir mi pecado. También me pide que debo de confesarlo para poder alcanzar la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, es en vano pedirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí, de mis hijos, de los enfermos, de todos los demás, si nosotros no hemos cumplido la primera parte. Dejar de encubrirlo y confesarlo para alcanzar la misericordia de Dios. Esa cita es para todas aquellas personas que conocen a Dios. Esto de acá no le puede decir a una persona que no es cristiana, porque al fin y al cabo esa persona tiene una religión y ni conoce a Dios y ni le busca ni le quiere. En su religión se puede expresar, Señor, Dios te bendiga y un montón de cosas nos pueden decir, pero sin embargo no lo hacen dentro de ese concepto genuino que es de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recuerdan la historia del paralítico que está en el estanque de Bethesda? Había un lugar, era un estanque donde muchos enfermos se reunían para lanzarse a las aguas del estanque en el momento que éstas empezaban a moverse. Creían de que era un ángel que movía las aguas y toda aquella persona que se lanzaba primero era sanada de su enfermedad.
Algunos estudiosos dicen que es una tontería. Eso no es cierto. ¿Cómo el agua va a ser movida por un ángel y al que se lance va a ser sanado? No, eso no es cierto. Eso es irrazonable, dice. Algunas personas se expresan ahí. Sin embargo, este mendigo da una declaración donde dice que él ha estado 38 años en ese lugar. En 38 años no habría podido descubrir la mentira si no fuera cierto eso. Yo imagino que debe de haber visto a muchas personas que han sido sanadas y de él su insistencia en quedarse ahí. ¿Sí? Ahí lo encontramos ese hombre tirado cerca de ese estanque. Y Jesús hace un alto en su ministerio y se dirige a ese estanque. Llega ahí. El paralítico no lo conoce a Jesús. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué le responde el paralítico? Sí, Jesús, sáname. No le dice eso. Él le dice, Señor, no hay alguna persona que me ayude a lanzarme al estanque. No lo hay. En el momento que estoy yo dirigiéndome ahí, otro se lanzó. Por tanto, por esa razón estoy acá 38 años y todavía no soy curado. Y Jesús en ese momento le dice, toma tu lecho y levántate. Se quedó impresionado ante las palabras de Jesús. Fíjense, el ángel de Jehová no vino a mover las aguas. El ángel de Jehová vino en persona a sanar a ese paralítico. Él fue en persona. Es muy probable que haya escuchado las plegarias de este hombre y él quería tener un encuentro con él. Porque en ese estanque no solo estaba él esperando su sanidad, había muchos. Algunos estudiosos, por el tamaño del estanque y por la cantidad de enfermos de la época, calculan de que habrían unas 200 personas ahí recostadas esperando su sanidad. El ángel de Jehová desciende y en persona va y visita a este hombre. Él se levanta de alegría al ver sus piernas restauradas y desaparece de los ojos de Jehová. Un grupo de fariseos le dice, ¿qué pasó contigo? Un hombre me ha sanado. ¿Y quién es ese hombre? Él no lo conocía. Su atención estaba puesta en su restauración, en su recuperación, que no prestó atención a aquella persona que se le acercó. Pero se encontró con Jesús. ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Recuerda, has sido sanado. Le dice, ten cuidado, no vengas, no peques, no vuelvas a pecar más, porque no vaya a ser que te suceda algo peor. Miren las palabras de Jesús. No vaya a ser que te suceda algo peor. Algo parecido le dijo a la mujer que fue capturada en un acto de adulterio. Vete y no peques más. Una de las cosas que hace Jesucristo al salvarnos a nosotros, que cada uno de nosotros aborrecemos el pecado. Si hay una persona que dice, yo no aborrezco con el pecado, convive con el pecado, revise su salvación, no ha entendido bien el mensaje de Dios. Cristo ha venido a salvarnos de nuestros pecados. Él ha muerto por mí y por ti. La razón justamente es esa, ha dado su vida por nosotros y Él aborrece. El pecado le dio muerte a Jesús. Por esa razón todos nosotros debemos de evitar el pecado. Bien, hemos hecho un salto. Estábamos nosotros en el... Busquemos Génesis capítulo 6. Hemos quedado en Noé, ¿no es cierto? Y el diluvio. Volvamos atrás. Génesis capítulo 6. Estábamos tratando de ver un poco la diferencia entre disciplina y juicio. Toda disciplina es un juicio, pero no todo juicio es una disciplina. Aquí en Génesis capítulo 6, en el versículo 5, Dios tomó una determinación. Este es juicio. Cuando dice, no va más. Aquí se termina esto. No va más. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice, vio que todos los designios de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa primera humanidad
solamente pensaban en el mal. Dios dijo, no va más. Que Dios había dado leyes, sí, las había escrito en sus corazones, en alguna medida. Sabían de Dios, ¿por qué? Porque se los transmitían de manera verbal. Y además Dios también se les presentó en algunas ocasiones. Lo vemos en la historia que conversó con Caín, conversó con Sem, conversó. Y pero sin embargo dice que el corazón de los hombres de aquella época no querían saber, no querían estar bajo la autoridad de Dios. Hacían de su vida lo que les daba la gana y sus corazones, los pensamientos, dice, de ellos era de continuo solamente. Versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y abajito dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Arrepiento. Quizás alguno diga, pero Dios no es hombre para que se arrepienta. Hay un texto, pero Dios no se arrepiente, porque Él es perfecto. Como les decía, hermanos, Dios en su naturaleza, le llaman naturaleza inmanente, o sea, sus atributos internos de Dios. Conocemos de que Dios es misericordioso, compasivo, es un Dios santo, es juez, y todas esas características son al 100% perfectas. O sea, si Dios es amor, no puede dejar de ser amor. Si Dios es santo al 100%, nunca deja de ser santo. Si Dios es un juez perfecto, nunca se equivoca en ninguno de sus juicios. Bien, esa es su naturaleza inmanente, eso jamás cambia. Pero en su naturaleza trascendente, es decir, en su relación con su creación, él sí cambia, cambia. Pero la condición que pone es que el hombre se arrepienta. Si el hombre no se arrepiente, morirá en sus pecados. Tenemos un caso, y es un caso muy conocido, por ejemplo, hay todo un libro que nos habla sobre esto. Recordamos el libro del profeta Jonás, ¿recuerdan? Pero tenía una orden de parte de Dios en la cual le pedía que vaya y predique a Nínive. Bueno, ahora es la región de Irak, el norte de Irak. Le dijo, vaya, predica a Nínive. Y él fue, pero fue en otra dirección. Y Dios lo llevó a Nínive. Bien, él predicó ahí y las personas se arrepintieron. Él dijo de que si esta nación no se arrepiente, Dios lo destruirá. Y toda esa nación se arrepintió. ¿Por qué? Porque trabajó el Espíritu de Dios para que eso sucediera. Tuvo que darles vida para que eso sucediera. Y así fue. Y Jonás se molestó mucho por eso, porque él esperaba de que Dios destruyera esa nación. Era una nación que constantemente robaba los bienes que tenía el pueblo de Israel, sus sembríos, y él estaba enojado por eso. Él quería que lo destruyera, pero sin embargo, prevaleció más el amor de Dios y el arrepentimiento de los hombres. Ahí podemos ver, esta generación que murió, todo ese grupo de hombres que de continuo sus pensamientos eran para el mal, Dios lo destruye porque no había una mínima gota, una pequeña gota de arrepentimiento en ellos. Y murieron así, murieron así. Y es más, no solamente eso, sino que había un predicador, un pregonero de justicia, que era Noé, que durante 100 años, algunos estudiosos, al ver la vida de Noé piensan que tienen que, o que pueden tener un ministerio donde 100 años no tienen ningún convertido. Señor, ese es un castigo. No, 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 no es un castigo. Dios da la misión que Él cree que se puede dar. Mismo Juan, el Bautista, dijo, no, he aquí voz que clama en el desierto. ¿Qué puede suceder cuando una persona predica en un desierto? Absolutamente nada. Juan tenía ese ministerio hasta que llegó a la ciudad a hablar de Jesucristo y a encontrarse con su primo. Bien, estamos viendo acá algunas partecitas que es importante tomar en cuenta en relación a la disciplina de Dios y al juicio de Dios. Por ejemplo, en el caso de Noé vemos que es un juicio. No fue disciplina, porque el propósito de la disciplina es restaurar. A estos hombres no tuvieron la oportunidad de ser restaurados. Dios se los llevó a su presencia. Hay ocasiones donde Dios nos disciplina con el fin de restaurarnos, cambiar nuestro proceder.
Bien, además quiero decir que ahí en la Biblia encontramos por lo menos 4 tipos de disciplina. La disciplina de Dios hacia el hombre, cómo debo de actuar disciplinadamente ante un hermano que me ofende, que me agravia, también encontramos en la Biblia. También encontramos cómo disciplinar a un hermano que agravia no solo a una persona, sino a la iglesia, con sus falsas enseñanzas, con noticias equivocadas, agravia a la iglesia y el nombre de Dios es blasfemado por causa de esos errores. También encontramos una disciplina en relación a nosotros mismos. Debemos de disciplinarnos. ¿Cómo nosotros debemos de disciplinarnos? Desde las personas que son nuevas hasta las personas que tienen mucho tiempo y hasta los propios pastores. Hay en las Sagradas Escrituras cómo debe ser esa autodisciplina. Pero sin embargo, como les decía al comienzo, de que es un tema un poco difícil que no se toca, pero sin embargo en la Biblia se enseña. Vamos a buscar otro pasaje más. Vamos a buscar en Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5, el versículo 4 en adelante. Las advertencias que encontramos en las Biblias es para nuestro bien, es para tener una relación estrecha con Dios. Dice Salmos capítulo 5, el versículo 3. Dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Bien, son palabras duras. De verdad que sí, son palabras. No son palabras que acarician, sino son palabras que turban. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Todo hijo de Dios, cuando es renacido en él, adquiere la naturaleza divina. La Biblia lo llama de que Dios hace su morada en nosotros. Entonces nosotros adquirimos la naturaleza de Cristo porque somos creados para Él. Somos creados en Él. Y cada día nosotros miramos a Jesucristo, puestos los ojos en Jesús. Pero sin embargo, nuestra naturaleza, o sea, el Níger, el viejo Níger, ese es mi nombre por si acaso, insiste en tomar el control. Quiere gritar, quiere mandonear, quiere exigir, no es paciente, es colérico, se enoja de todo, grita de todo, no administra bien lo poco que tiene y hace de su vida un desastre. Si no hay una conversión a la naturaleza de Dios, es que algo está fallando en mí. Tengo que revisar mi conversión. Señor, en realidad, me parece que me he equivocado. Yo he creído que he sido sembrado en la buena tierra y sin embargo, parece que he sido sembrado junto al camino. Me pisotean, me están hollando la semilla. O quizás uno puede decir, Señor, he sido sembrado en zarzas, en espinas y estoy tan turbado que ya no tengo confianza en ti. O Señor, estoy entre las piedras, ahí he caído, pero esa semilla no ha germinado, aunque lo recibí alegre y contento. Han pasado un mes, ya no quiero ir a tu iglesia, no tengo deseos de leer tu palabra, no me gusta cantar, me siento indiferente ante las cosas que pasan. Y a la verdad no me importa. Ojo, ese tipo de sentimientos o de sensaciones que tenemos, debemos de revisar porque así no es la vida cristiana. La vida cristiana uno empieza a querer parecerse a Cristo. Busca, indaga, investiga en las Sagradas Escrituras para ser igual a Él. Quiere transmitir el amor,
que recibió de Dios. Pero si no tiene ese amor, ¿cómo puede transmitirlo? No tiene nada por transmitir. Entonces la única manera es que Dios venga a morar en su vida. Y es cuando hay arrepentimiento y conversión. Es importante la conversión. Algunos dicen, no, que confiese es suficiente. No, hermano. Conversión. Arrepentidos, ¿sí? Convertíos. Es el mensaje que da Jesucristo. Si no, moriréis en vuestros pecados, dice. Por eso tengamos mucho cuidado cuando solo insistimos en la conversión. Confesión. Tiene que haber conversión. Mismo Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. A mí no me importa, a mí no me importa. Con tal que haya confesado en tal fecha es suficiente. No, 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 no. Eso no es así. Debe de preocuparnos la conversión. Son como esos frutos externos y esos frutos internos. Nosotros, por ejemplo, debemos ser cuidadosos en esa área. Primeramente, empezando con nosotros mismos. Señor, ¿por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué apenas oro 15 segundos, Señor, y me voy a dormir? ¿Por qué mi relación contigo no se expande, se achica? Quiero tener el menor contacto contigo. ¿Saben por qué sucede eso? Porque hay pecado en nuestra vida, hermanos. Y es una de las cosas que nosotros no debemos de tolerar. Debemos de luchar hasta la muerte. La Biblia dice, lucha hasta la sangre, porque no habéis luchado hasta la sangre contra el pecado. Hermanos, hay que esforzarnos. El pecado carcome toda nuestra naturaleza y se extiende. Llega a nuestros costados, afecta a nuestros seres queridos. Seamos firmes en la palabra de Dios. Hay que tener bastante, hay muchos papás que conozco. Sí, ¿y para qué? Trabajan, tienen una buena posición económica, no les falta nada a sus hijos, y gracias a Dios por las bendiciones que reciben. Sin embargo, en su hogar no hay no hay el mínimo deseo de instruir a sus hijos en que primero es Dios y después el resto de cosas. Todas las cosas tienen su tiempo. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para ir a la playa, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para jugar PlayStation, hay tiempo para todo. Hay tiempo para salir y conocer nuevos amigos y nuevas amigas. Hay tiempo para todo, pero lo más importante, hay que separar un tiempo para Dios. Y los padres no motivan a sus hijos a que tengan un encuentro con Dios. No les gusta no es que no les gusta, sino que no les es tan importante el que esté en las cosas de Dios. Para él es más importante que se preocupe en su educación, en la carrera que él ha elegido. Espera a que ellos terminen sus estudios. Vas a ver si van a querer venir a las cosas de Dios. No lo van a hacer, porque después que terminen sus estudios, van a insistir en encontrar un trabajo y van a estar ahí. Y cuando encuentren el trabajo, van a insistir en ser uno de los mejores trabajadores. Se van a dar de lleno. ¿Por qué? Porque van a querer todas las cosas hermosas que este mundo ofrece. Van a trabajar 8, 10, 12 horas. Fíjense cómo se distancian las cosas de Dios. La Biblia dice, ¿no? Buscad el reino de Dios primeramente. Ojo, en primer lugar. Y todas estas cosas que anhelan tu corazón, Dios te las concederá. Pero si nosotros invertimos, no, Señor, yo quiero todas estas cosas que a mí me gustan. ¿Cómo pues Dios te puede prosperar? Es posible que llegues a tener logros, pero cuando llegue un momento y mires todas las cosas bonitas que tienes en tu alrededor, no vas a estar en paz con Dios, porque te falta lo esencial. Dios quiere que en su misericordia Él nos llame la atención o nos dé un jalón de orejas y nos lleve a su lado. Dios es paciente. Dios es paciente. O como también puede suceder, te he dado muchas oportunidades para que vengas y estés conmigo. Te he dicho varias veces en tu corazón que no solamente de pan vivirá el hombre, pero tú insistes en hacer lo tuyo. ¡Pam! Y nos lleva a su presencia. El lamentar de los padres, el lamentar de la familia por la pérdida de un ser querido que no quiso obedecer a Dios. Y teniendo unos padres instruidos en el camino de Dios, pero le restaron importancia. Ahora las consecuencias. Y a veces nos quejamos
por ese tipo de relación. Dios, ¿qué pasó? Yo me comporté bien. A veces uno se mira a sí mismo y no se mira a los que están en su lado. Hermanos, aquí en este texto que hemos leído acá en Salmos capítulo 5, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Es determinante. No habitará, no estará contigo. Es más, es posible que alguno diga, pero Señor, yo prediqué en tu nombre, yo visité enfermos, yo le di el pésame, Señor, yo hice una serie de cosas. Y Jesús nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, no los conozco. Son palabras duras también. Bien, estamos aquí en Salmos capítulo 5, versículos 4 y 6. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 19. Dice versículo 4, Éxodo capítulo 19. Estaba en el desierto de Sinaí, habían salido de Egipto, Dios los había rescatado de ahí. Versículo 4, y vamos a ver aquí el propósito que hace Dios cuando rescata. Dice, Éxodo 19, 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esas palabras se lo dio a Moisés cuando él estuvo en el monte Sinaí. Les hace recordar, vosotros has visto las maravillas que hice con los egipcios para que vosotros me reconozcáis como un Dios todopoderoso. Dice, ¿y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí? Sí, eso sucedió. Ahora pues, si dieres, dice, oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Por ejemplo, hace poco estábamos conversando un tema así. Nosotros sabemos por la Biblia que uno de los primeros pactos que encontramos en la Biblia es con Noé. Hay algunos que dicen que existe un pacto adámico, edénico, la verdad la Biblia no lo dice. El primer pacto que encontramos lo hace con Noé. Después hace un pacto con Abraham. Dios le dice, Abraham, ven, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Toda la tierra es mía, y yo a quien quiera la doy. Ahí te voy a dar. Y Abraham obedeció. No sabía dónde lo llevaría Dios, pero él fue a él. Después de concretarse esto, de darle la promesa que de su descendencia se multiplicaría, como las arenas de la mar, dice, hagamos un pacto. O sea, él es el que hace el pacto. Habla sobre la circuncisión. No sé si se acordarán. Bien, él dice que tiene la señal de nuestro pacto es la circuncisión. Y bien, y es un pacto perpetuo que hasta el día de hoy se realiza la circuncisión. Los judíos lo hacen. Jesucristo lo hizo. Los apóstoles judíos se hicieron la circuncisión. Es un pacto perpetuo entre los judíos. Pero sin embargo, para la iglesia no significa nada ese pacto de la circuncisión. Para el judío sí. Bien, Jesucristo también, por ejemplo, hizo muchas cosas. Por ejemplo, en la Biblia encontramos de que Jesucristo, de edad temprana, dejó maravillados a los doctores de la ley en el templo, a los 12 años. Se quedó ahí, dice que los doctores, hombre muy entendido en la Torah, se quedaron sorprendidos de que este niño pues tuviera tanta sabiduría y profundidad en las escrituras. Y cuando llegaron sus padres, le dijo, hijo, ven, vamos. Y él tuvo que decirle, papá, mamá, yo estoy en los negocios de mi padre, pero les obedeció y fueron con ellos.
Él asistía a las sinagogas y en las sinagogas se estudiaba la Torá. Él observaba el sábado, por supuesto que observaba el sábado. Era el lugar, era el día indicado de Dios para ellos. También podemos ver, por ejemplo, que en su ministerio había mujeres que le servían a Jesús de sus bienes y también a los apóstoles. Vimos eso, ahí encontramos. También vemos de que hizo alguna pequeña organización. Por ejemplo, tuvieron un tesorero, ¿recuerdan? Un tesorero. Ese tesorero brillaba ahí en el grupo porque sustraía, dice, de lo que había en la bolsa, en qué lo utilizaría, no dice en qué lo usaba, pero le decían, él robaba, ese tesorero. Ese tesorero ya había sido declarado en las escrituras de que él iba a vender a Jesús. Bien, ¿cuántos de ustedes nos han preguntado que lo vendió en cuánto? Dice en 30 monedas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿tan barato es el hombre? Imaginémonos que estemos en los tiempos de Jesús. Yo lo veo a Boris ahí, por ejemplo, hay una imagen de él. Y bueno, yo lo quiero vender. Él es mi maestro. Y voy, pues, lo venden 30 monedas. ¿Que así de simple se vende al hombre? A veces uno piensa así, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la razón real de que este hombre, Judas, exigió 30 monedas por Jesús? Lo que sucede, hermanos, que él dio una información. O sea, Jesús siempre se escondía, siempre se escapaba. Y él tenía por costumbre ir y orar en un monte, en un huerto de Getsemaní. Probablemente los guardias del templo lo buscaban por todos sitios, pero no iban a ese lugar secreto de Jesús. Por tanto, lo buscaban y no lo podían detener. No lo podían hacer delante de público y de personas, porque el pueblo mismo se le iba a ir en contra de ellos. Entonces, esa información que le dio Judas a Anás y Caifás, mira, vamos conmigo, yo te lo voy a mostrar dónde están y ahí ustedes lo pueden detener, pero esa información te va a costar 30 monedas. Eso fue lo que sucedió. Y le dieron las 30 monedas y fueron con Judas, encontraron a Jesús y se lo llevaron prisionero a Jesús. ¿Jesús lo sabía? Sí. A veces nos preguntamos, ¿tan barato puede costar? No, es la información que él dio sobre el lugar donde se encontraba Jesús. Bien, y ahí nosotros ya conocemos el resto de la historia. Jesús fue acusado falsamente y fue llevado a la cruz. Murió. Bien, hay muchas cosas que hizo Jesús aquí. Sin embargo, por ejemplo, hablando sobre este hombre tesorero, algún hermano dijo, hermano, nuestra iglesia debe tener un tesorero, así como Jesús tuvo un tesorero. Le digo, hermanos, pero la Biblia también dice que Jesús hizo la circuncisión y nosotros no hacemos la circuncisión. ¿Y por qué no lo hacemos? Ahorita les explico. La Biblia también dice de que él iba constantemente a las sinagogas, ahí y predicaba la Torá. Nosotros vamos a la iglesia y estudiamos el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una enseñanza que refuerza las doctrinas del Nuevo Testamento. Jesús también hizo muchas cosas más. Sin embargo, nosotros podemos seguir su ejemplo si es que Él nos manda. En el Nuevo Testamento no encontramos un texto donde nos diga, hermanos cristianos de la iglesia deben de observar el día sábado porque así lo hizo Jesús. No, no enseña eso. Hermanos de la iglesia, ustedes deben de hacerse la circuncisión porque Jesús se circuncidó. No hay eso, no existe eso. ¿Me van entendiendo? Hermanos, Jesús tuvo un tesorero, pero en el Nuevo Testamento no encontramos un texto donde se mande a la iglesia a que tengamos uno. Cuando los hermanos, los nuevos cristianos, estaban acercándose a la iglesia, eran convertidos, dice que llevaban, los más pudientes, llevaban sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y ellos se encargaban de destruir a esa multitud de hermanos que habían aceptado al Señor, a seguirle.
Dice que en la primera conversión hubo como 3,000. Y era, pero, una cantidad de hermanos que no era suficiente los apóstoles. Dice, todos ellos venían y ponían, dice, a los pies de los apóstoles sus bienes para que ellos lo administren. Llegó a haber tanto que algunas viudas de los griegos se empezaron a quejar porque dice que ellas no eran atendidas, pero la de los hebreos sí. Y ese murmullo empezó, dice, a crecer hasta que llegó a los oídos de los apóstoles. Un momento, vamos a hacer esto. Van ustedes a escoger 7 diáconos y ellos se van a encargar de las mesas. Y eso sucedió. Escogieron a 7 diáconos y ellos empezaron a ministrar, pero bajo la dirección de los apóstoles. Que hayan diáconos fue una decisión de los apóstoles. Los apóstoles, no de la iglesia, de los apóstoles. Y hubieron así, y ellos empezaron a administrar las mesas, y los apóstoles dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en la predicación de la palabra. El apóstol Pablo encontramos en la Biblia que él hacía viajes misioneros y las iglesias donde llegaba o donde se formaban iglesias, inmediatamente la gente quería compartir sus bienes con los pobres de Jerusalén y le daban donativos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo llevaba todo eso. ¿A dónde? A los pies de los apóstoles de Jerusalén. Eso sucedió. Una de las cosas, por ejemplo, que... Y el pastor dijo, pero el pastor, ¿por qué no tiene tesorero? Esa pregunta me la hicieron hace bastante tiempo en el CEL, en un seminario evangélico. No, hermanos, tiene que haber acá una organización. Yo le digo, tenemos un pastor que es bastante honesto y sabemos que todas las cosas que él hace uso de ese dinero, lo hace en el nombre del Señor. Yo creo eso. Pero hermano, no, hermano. No, así no es. En la Biblia no enseña que hay un tesorero. Lo ponían a los pies de los apóstoles el dinero. Así es. Pero los diáconos tienen una función, es administrar las mesas. Hablando con el pastor, por ejemplo, Abraham Sáenz, él dijo, en mi iglesia hay diáconos. ¡Wow! Pero agregó, nosotros recibimos toneladas de donaciones y hemos creado varios comedores cerca de donde nosotros nos congregamos, donde hay necesidad, hay pobreza. Nosotros atendemos a esas personas. Hermano, amén, así sea. ¿Se dan cuenta la diferencia? Diáconos para una misión, por lo cual las Sagradas Escrituras enseñan servir las mesas. Hay iglesias que tienen diáconos que acomodan las sillas, que revisan los focos, que limpian las entradas, se paran a los costados a dar la bienvenida y también la despedida. No, esa no es la función de un diácono. La función de un diácono bíblicamente es administrar las mesas, los bienes que aquellos hermanos dan de su corazón, no de lo que les sobra, sino de su sustento propio. Esto es interesante verlo, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan? La viuda de Sarepta, a la cual Elías va a ese territorio. Es un lugar que actualmente debe ser Fenicia. Y dice que esta viuda tenía solamente un puñado de harina y unas cuantas gotas en su vasija de aceite. ¿Se acuerdan? Bien. Elías ya se había acabado el riachuelo y las aves que lo alimentaban, esos cuervos. Y Dios le dice, anda a tal lugar. Ahí va a haber una mujer que te va a atender. Porque yo le he dado orden para que te dé de comer. Elías va a esa ciudad y se encuentra con esta viuda. ¿Se acuerdan? Y lo encuentra y empiezan a conversar. ¿Sabes qué? Dame agua. Ella va y le trae agua. Ahora, hazme algo de comer. Quiero comer un pan. Y la viuda le dice, ¿sabes qué, señor? Justamente estábamos preparando a comer la última comida. Solamente tengo una mano de harina y un poco de aceite. Pensábamos comer este pan y ya dejarnos morir. ¿Por qué razón? Porque había una hambruna, porque había sequía, 3 años y medio de sequía. ¿Qué año sería ese momento cuando se acercó ahí Elías? Y la mujer lo hizo. Se fueron, le preparó y le dieron de comer al profeta. Imagínense, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Dio todo el sustento que tenía. Todo el sustento que tenía. Ya no había más. Ese pan, el último pan que iban a comer,
Ya no lo iban a comer. Le dio al profeta. Y el profeta le dice, has procedido bien. Prepárate ahora para ti. Pero Señor, ya te lo hemos preparado a ti. No, prepárate. Mete la mano en la vajilla y encuentra harina. Mete a la otra, al otro depósito, saca aceite. Fíjense, dio de su sustento. Ahora, esta historia, yo creo que Jesús nunca lo olvidó. ¿Saben por qué? Porque en un momento él se puso, dice, en el lugar donde daban las ofrendas. La multitud se reunía y habían hombres, pues, que daban abundantemente. Y entre ese grupo había una mujer, una viuda también menciona, que dio solamente 2 blancas, 2 pequeñas monedas, 2 centavos, puso ahí. Y Jesús dice, esos hombres dieron de lo que tenían, pero esta mujer dio todo el sustento que tenía. ¿Ve? Todo el sustento que tenía. Si bien uno puede colaborar, la Biblia dice, ¿no? Que cada uno dé como propuso su corazón, que dé según cómo haya prosperado, no con tristeza ni por necesidad. Yo añadiría que sea de su sustento, que dé de su sustento, porque tenemos 2 grandes ejemplos. Porque dar de lo que nos sobra es fácil. ¡Pum! Ahí está. Sino de lo que nos cuesta. Dar de lo que nos cuesta. Y esto lo enseñó David. Yo no ofreceré sacrificios que no me cuesten nada, dijo. ¿Se acuerdan? Cuando la peste terminó, Dios le dijo, haz un sacrificio. Y él inmediatamente fue al lugar donde se detuvo el ángel a hacer un sacrificio. Y el dueño de ese territorio dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer acá? Muy bien. ¿Qué necesitas? Madera, muy bien. Le voy a sacar los yugos de mis bueyes y te los voy a dar para que lo utilices como leño. ¿Quieres bueyes para sacrificar? Te doy los bueyes. Fíjese la generosidad de ese hombre. Todo lo que tú quieras te lo doy, rey. El rey dijo, no, 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 no. No ofreceré sacrificios que no me cuesten nada. Es una enseñanza que encontramos en la Biblia en relación al dar. Dar. Es, un, es una dádiva que damos, pero dentro de la voluntad de Dios. No de lo que nos sobra, sino del sustento que tenemos. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, cuesta, hermano. De verdad que sí. A veces uno tiene su cantidad de dinerito ahí, hasta el fin del mes. No podemos superar eso porque si nos pasamos en los gastos, no vamos a llegar al fin de mes. El Señor lo dice, de tu sustento. Bien, hermano, es una pequeña enseñanza, espero que no se molesten, pero sin embargo la Biblia lo enseña, está ahí, está ahí. Dar, uno a veces está acostumbrado a dar siempre de las cosas que uno le sobra, ¿no? Pero no de su sustento. Bien, estamos aquí hemos leído un texto que se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice, Éxodo 19, 5 dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque es un pueblo elegido por Dios, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí encontramos el propósito de Dios al haber escogido esa nación, el pueblo de Israel, para que sea una nación santa, de sacerdotes también. Fíjense, santa, para que ese testimonio lo dieran a todo el mundo. Y es lo mismo también que ha hecho Dios con la iglesia, nación santa. Dice, pero somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, creado para buenas obras. ¿Eh? Mire ese paralelo que hay. Cómo Dios escoge una nación en el Antiguo Testamento y la nación de hijos de Dios que escoge en el Nuevo Testamento. Mire cómo los encamina. Hay un gran parecido. Hay un gran parecido. Digo, hermanos, son las 9:06. Hemos avanzado un poco sobre la disciplina de Dios en el Antiguo Testamento en relación a la ciudad de Israel, pero de verdad, hermanos, yo en lo personal me siento bendecido por estas enseñanzas que encuentro en la Biblia y se los comparto, hermanos. O sea, ahí me llena de gratitud estas cosas
que Dios abre nuestros ojos, abre mis ojos para poder compartirles. Bien, hermanas, hermanos también, gracias por su presencia. Y bueno, mañana hay que continuar con nuestros trabajos y hay que hacer las cosas bien. Vamos a tener un momento de oración y vamos a despedirnos. Y esperar siempre, hermanos, de que Dios haga este proceso en nosotros. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Yo confío en eso y confiemos en eso. Él empezó ya en nosotros. El proceso no es fácil para muchos de nosotros, es difícil. Para algunos puede ser más fácil, pero para otros no. Pero Dios cumplirá su propósito en nosotros. Ese es su plan, de que seamos una nación santa, separada, diferente, que se distinga del mundo, que brille por sus obras que hace en este mundo, que cuando dé literalmente bien dentro de la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a despedirnos en oración. Amado Dios, una vez más nos acercamos a tu presencia, agradecidos por tu palabra. Sabemos que ella nos ilumina nuestro andar y nos ayuda, Señor, a tener una relación, una comunión contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, conviértenos cada día. Permítenos ser tu boca, tus ojos. Permítenos, Señor, que tu nombre siempre sea exalzado aún por los que no te conocen. Gracias, bendito Dios, y ayúdanos siempre en esta tarea. Te ruego por cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Sé tú con cada uno de ellos. Cuídalos, Señor, guárdalos del mal. Sabemos, Señor, que estamos en un mundo donde Satanás, Señor, engaña a todos engaña. Así lo dice tu palabra. Líbranos, Señor, de sus engaños. Gracias, bendito Dios. Ahora despídanos en tu paz y porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.